Si uno exclusivamente la detectara en materia de prisión preventiva, podría decir, bueno, quizás se trate de una casualidad, quizás los procesalistas tienen razón o haya ciertos requerimientos puntuales de seguridad ciudadana que la legitimen. Pero, sin embargo, la vigencia de estas normas no escritas, pero que funcionan, uno la puede detectar en otros instrumentos que tienen plena vigencia. Nos encontramos entonces con que el Sistema Internacional de Derechos Humanos indica que las penas no pueden ser crueles, ni inhumanas, ni degradantes. Encontramos normas que le asignan fines exclusivamente resocializadores o de readaptación social a la pena. Encontramos normas que de alguna forma limitan un ejercicio abusivo del poder de punir, y frente a este conjunto, frente a este bloque de garantías, nos encontramos con realidades tan tangibles que violan estas garantías, tales como, por ejemplo, las penas perpetuas que existen en nuestro país, las penas efectivamente perpetuas que existen en nuestro país, por ejemplo, la que resulta de la aplicación de la prisión perpetua con más la privación de libertad condicional, con más la privación de libertad asistida que se prevé en la última reforma que se hizo a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Y finalmente nos encontramos a partir de la reforma del artículo 50 del Código Penal con penas de inusitada duración, y que por ser de inusitada duración contradicen los principios estos que hemos enunciado, que debieran funcionar como garantías. Y acá vamos a ir al curso central de esta exposición, que tenía que ver con la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo soy un hombre grande, así que he visto pasar muchas cortes, diversas integraciones, y probablemente muchos coincidan, es que esta es una de las mejores y de las más progresistas, y con muchos valores jurídicos y muchos valores morales en sus integrantes. Y nos encontramos con algunas soluciones un poco contradictorias sobre este aspecto puntual de la intensidad de la respuesta punitiva. Por ejemplo, yo lo que sí tengo que fijarme los años, me van a disculpar, nosotros nos encontramos con el fallo Jiménez Ibáñez de la Corte, que es del 4 de julio de 2006. Ahí la Corte dice como obiter dicta, modo obiter dicta, es decir, no era la cuestión esencial, lo dice tangencialmente, pero de manera clara, que las penas efectivamente perpetuas atentan contra la dignidad de la persona humana porque segregan, porque los efectos deteriorantes de la prisionización. Bueno, este es un fallo de 2006, decía el 4 de julio de 2006. Sin embargo, nos encontramos con un fallo del 8 de junio del 2010 en la causa Esteves Cristian Andrés, donde la Corte termina convalidando, en términos constitucionales, una pena de 34 años y 6 meses de prisión, que si no es una pena de prisión perpetua se le parece bastante, y dice la Corte por mayoría: esto es una cuestión de derecho común, en definitiva es una interpretación posible respecto a cuál es el máximo de la pena. Bueno, la ley de defensa de la democracia, la reforma del artículo 50 del Código Penal, sin decir si una pena de esta dimensión era inusitada y por lo tanto anticonvencional. Debo mencionar en este orden de ideas, porque muchos sentimos gran admiración por él, que esta pena ha
que este fallo ha merecido una enjundiosa respuesta en minoría del ministro Zaffaroni, quien, haciendo una interpretación conglobada del ordenamiento jurídico, sobre todo a partir de la incorporación de lo que es la ley de implementación del Estatuto de Roma, a una solución que es mucho más racional que esta, de decir que la pena máxima de prisión compatible con nuestro sistema de garantías y libertades es la de 25 años de prisión. De todas maneras, más allá de este voto en disidencia, en minoría, que ciertamente es previsible si uno conoce la idea de Zaffaroni, lo preocupante es que la Corte no se haga cuestiones y no considere cuestión federal el examinar si una pena de esta duración, más allá de la gravedad del delito y de los componentes individuales que tengan que ver con la culpabilidad, que no los conozco, es o no una pena cruel y una pena inusitada. Si uno pondera esta dimensión con los efectos deteriorantes de la prisionización, terminará por advertir que en realidad son mucho más que 34 años y 6 meses. 34 años y 6 meses de prisión corresponden al tiempo físico. Por ejemplo, el tiempo en que tarda el planeta Júpiter en evolucionar el movimiento de traslación completo alrededor del Sol. Este es el tiempo físico, no es el tiempo de las personas. El tiempo de las personas se vive de modo existencial, de manera tal que el transcurso de los años para la gente no transcurre en términos físicos, sino en términos existenciales. A lo largo de los últimos 34 años y 6 meses de la vida de todos los que estamos acá, nos han ocurrido un montón de cosas buenas, de sucesos positivos, negativos, en fin. Entonces esto nos permite cobrar dimensión que aquello que parece tiempo físico, en realidad es mucho más grave si lo consideramos en términos de tiempo existencial. En realidad, esta distinción entre tiempo físico, que es el modo como se imponen las penas, y tiempo existencial, que es el modo como verdaderamente se cumple, en realidad se lo debemos a alguien que no es jurista, sino se lo debemos a Einstein. Cuando a Einstein le piden que explique la teoría especial de la relatividad, dice Einstein, bueno, es muy fácil, dice. Si usted tiene una brasa en la mano, un segundo le parecerá una hora. Si usted está con una chica de la que está enamorado, una hora le parecerá un segundo, ¿no? Bueno, entonces esto demuestra que el tiempo físico medido en comparación con las personas en realidad es tiempo existencial. De modo que la Corte no se haya pronunciado en este tema me parece un déficit importante.